pues aquí en el estudio, como ya se lo adelantaba, se encuentran Enrique Correa Sada, diputado independiente, y Eric Silva, diputado de la 4T de este Movimiento de Regeneración Nacional. Bienvenido, Quique, ¿cómo estás? Muchas gracias, mi estimada Claudia Ivonne. Un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Muchas gracias por estar aquí, mi querido Quique. Eric, ¿cómo estás? Mi querida Claudia, muy bien, igual, aquí buenos días, muchas gracias por la invitación. Saludo también aquí a mi amigo Enrique, estamos aquí muy a gusto de estar nuevamente. Muchísimas gracias. Oye, antes de entrar a la mesa, no me quiero quedar con las ganas de preguntarte, Eric, a ver cómo te fue. Fuera del aire platicamos si no venía un poquito desmañanado, desvelado, porque justo anoche ibas regresando de Peñamillar. Finalmente ya se resolvieron estos conflictos, al menos en este primer momento, con la presidenta municipal de Peñamillar. Sí, así es, claro. Bueno, fíjate, el día de ayer sí nos regresamos ya un poquito tarde, pero nos regresamos bien, nos regresamos contentos, nos regresamos tranquilos, porque pues el pueblo se queda feliz, se queda contento, se queda tranquilo de que sus demandas fueron pues escuchadas y aceptadas, que yo creo que eso es lo más importante. Lo más importante de todo esto pues fueron los acuerdos a los que se llegaron, en donde las tres principales causas pues fueron atendidas. A decir verdad, pues tenemos que agradecer, porque yo sí lo externé y dije que así tenía que ser. Agradecemos la intervención por parte de la Secretaría de Gobierno. Claro. La verdad es que ayudó, sí, coadyuvó a que, bueno, pues que en este caso el gobierno municipal pudiera tener a bien acercarse, porque bueno, ya las personas llevaban ahí 6 días. Casi una semana, 6 días, ¿verdad? Desde prácticamente miércoles. casi una semana sin poder ser escuchados, sin tener ningún acercamiento por parte de las autoridades municipales. Y pues ese era prácticamente pues parte del reclamo, que no nada más tenía un servidor, sino que teníamos varios servidores y que aparte tenía la ciudadanía, ¿no? Creo que eso era lo importante. Pero bueno, ya en este momento se logra tener este acercamiento, se logran iniciar estas mesas de diálogo y pues con 2 mesas de diálogo bastó para que pues pudiéramos llegar a este tipo de acuerdos. Que yo lo he repetido y lo he dicho todo el tiempo, los acuerdos o las peticiones pues no eran cosas, pues simplemente eran temas de justicia, eran cuestiones que se tenían que atender y que pues obviamente por la naturaleza de las peticiones, pues ya lo vimos, ¿no? En el resultado de la negociación, pues realmente no hubo ninguna que fuera objetada. ¿Por qué? Pues porque todo lo que pedían era justo, era claro, era conciso y aparte pues era parte, ¿no? De un proceso de democracia que, por ejemplo, en el caso de San Miguel Palmas, pues era un tema del pueblo, era un tema de la democracia, era un tema de acatar lo que una comunidad, lo que una delegación había electo en las urnas, ¿no? Que era su delegada. En el caso de San Miguel Palmas fue la destitución de la delegada. Así es. Y específicamente eso se restituyó, es decir, regresaron a la delegada a su cargo. Fueron 3 puntos los que de cierta manera se lograron ahí concretar. Punto número 1, el día de ayer el órgano interno de control del municipio le entrega el acta de la suspensión de la medida cautelar a la delegada. Y bueno, ya con esto el día de hoy a las 10 de la mañana toma posesión nuevamente de su cargo, ya sin esta medida cautelar que pues obviamente era facciosa y era pues exagerada, por así decirlo. Ella sí va a continuar con un proceso administrativo que es el que le está llevando a cabo el municipio, no hay ningún problema que ella continúe con su proceso, pero que no le pongan una medida cautelar de esta índole, ¿no? Cuando en ningún otro municipio hemos visto que esto pues, sucediera, ¿no? O sea, la realidad es que estaba exagerado. Punto número 2, la reubicación de algunos de sus trabajadores de ahí de la delegación, pues con la finalidad de que después de este conflicto pues se pueda trabajar de la mejor manera. Y la tercera, revisar el tema de los elementos auxiliares que debe de tener una delegada, ¿no? Como lo es el vehículo, la ambulancia y todo eso, pues quedó en la mesa y muy amablemente el oficial mayor del municipio de Peñamillar accedió a que se van a entablar pláticas para poder lograr esta situación. Eso con respecto al tema de la delegada. Y el segundo tema era este pago que me decías anoche de el relleno sanitario para los ejidatarios de Enramada. Así es, en el tema del ejido de Enramadas, bueno, pues lo que ellos tienen es que ellos le estuvieron rentando durante muchos años al municipio un terreno en donde estuvo fungiendo como relleno sanitario. Y llegó un momento en el que, bueno, pues debido a que no hubo saneamiento, no hubo el correcto manejo de residuos por parte del municipio, pues ese relleno sanitario empezó a generar inconformidades, ¿no? Malos olores, moscas, y entonces todos los demás vecinos, ejidos vecinos, pues se inconformaron, ¿no? Se molestaron por el tema de, pues, de este relleno que no estaba
que no estaba teniendo pues esas acciones de saneamiento, y entonces en ese momento el ejido va a buscar al municipio y le dice, oye, pues ¿qué pasó? Ponte las pilas, porque pues aquí estamos teniendo problemas. El municipio se molesta y deja de pagarles y les dice, bueno, pues entonces ya no voy a tirar la basura ahí. Okay. Entonces deja de pagarles y les queda debiendo 7 meses. Obviamente pues los pobladores del ejido se molestan, cierran el relleno y se queda una de las máquinas del municipio adentro. Y entonces pues empieza una lucha de egos, ¿no? Si tú tienes mi máquina ahí encerrada y yo te debo dinero, pues entonces ni uno ni otro. Pero luego después llega la PEPMADU, que es pues, la instancia reguladora en el tema ecológico de estas situaciones, por parte del gobierno del estado, y llega con el ejido y les dice, pues los voy a multar, y tienen esto, y tienen lo otro, tienen aquello. Entonces, creo que esto, regresamos a lo mismo, lo que se logra el día de ayer es precisamente que el municipio pague todo eso que les adeudaba, y aparte el municipio, si ya no va a seguir en tratos, si ya no va a seguir rentando ese espacio para un relleno sanitario, pues tiene que encargarse de llevar a cabo una correcta clausura de este relleno, ¿no? Con base en toda la normativa, con base en todas las leyes aplicables, y bueno, eso fue lo que ganaron el día de ayer el ejido de Enramadas. Ok, y el último tema es este tema de seguridad, de materia de seguridad, que ha estado como latente allí en el municipio de Peñamiller. Si bien es cierto, no es un municipio inseguro, o sea, porque la gente de la zona serrana y la gente del semidesierto tiene otras particularidades en materia de seguridad, pero sí hace ya varios años, me parece 3 o 4 años, un grupo desapareció a José Manuel García Leal, quien fue presidente municipal de Peñamiller. Hasta el día de hoy no hay ni solicitud de rescate, ni los familiares han sabido absolutamente nada, y el expediente parece está ahí medio congelado. Sí, bueno, y referente al último punto, precisamente es referente al tema pues de las desapariciones, en este caso, sí, del expresidente municipal Manuel. Hace 4 años ya que se da esta desaparición. Estuvimos ahí acompañando a su hermana, estuvimos acompañando a su hija, y bueno, lo que ellos logran, pues de cierta manera, en acuerdo ahí con la presidencia municipal y junto con Secretaría de Gobierno y un servidor, porque ahí también vamos a entrarle, ahí nos comprometimos a que vamos a entrarle, pues precisamente es coadyuvar en todo lo que nosotros podamos y lograr ese acercamiento con la Fiscalía del Estado para que esa carpeta pues continúe con su trámite, continúe con su avance, y bueno, pues si logramos tener algún esclarecimiento de qué fue lo que sucedió, porque actualmente hasta este momento, como bien lo mencionas, no hubo ni pérdida, no, o sea, no se pidió ningún rescate, no se contactó a la familia, no se sabe, o sea, simple y sencillamente desapareció el presidente y nadie sabe dónde está. Y bueno, obviamente pues ahí la gente tiene muchas teorías, muchas hipótesis, muchas cuestiones. Como en los pueblos, ¿no? La teoría del pueblo es la verdad absoluta. Pero no podemos nosotros querer hacer el trabajo de la instancia. Claro, por eso está la Fiscalía, ¿no? Exactamente, entonces bueno, creo que ahí, teniendo un muy buen diálogo con ellos entienden, ellas entienden que pues que la instancia que debe de revisar el tema pues es la Fiscalía del Estado, y ahí muy amablemente también la Secretaría de Gobierno se comprometió a generar un acercamiento con el fiscal para poder darle continuidad a los trabajos de investigación, y el municipio se comprometió a coadyuvar y colaborar en todo lo que en sus manos esté, porque también por ahí dicen que creo que hay un tema ahí con el municipio. Pero bueno, ya lo verán ellos. Bueno, esa es una teoría del pueblo muy arraigada, que también da cuenta de algunas relaciones con la propia presidenta municipal en estos momentos, pero eso es para platicarlo fuera del aire, Erika, ahorita en el corte de estación. Okay. Voy a hacer un corte, 8:24, y regresamos para, ahora sí, echarnos la mesa completa. Vamos a hablar sobre este paquete de reformas en materia de justicia que el gobernador creo que ya llegó al Congreso ahora sí. 2 de 3. 2 de 3. Ya llegaron al Congreso, ya hay un análisis previo y de ello vamos a platicar en esta mesa de trabajo con Enrique Correa Sada y Eric Silva. Voy al corte, no le cambie, usted está en la frecuencia correcta. Así las cosas, donde la noticia se analiza, se cuestiona y se entiende desde todos los ángulos. Continuamos.
estamos ya de regreso en esta jornada informativa aquí en el estudio. Le agradezco mucho, ya le decía, Enrique Correa Sada y Eric Silva, ambos diputados de la actual legislatura, la 61 legislatura, y hoy vamos a hablar sobre este paquete de reformas que ya envió el gobernador del estado. Me decías, Quique, 2 de 3, es decir, 2 iniciativas, una falta, y yo quiero tratar de entender este paquete de reformas que le han llamado como justicia a la queretana. ¿Qué abarca? ¿En qué consiste? ¿Solamente es la reforma judicial al Poder Judicial o también está proponiendo sumar iniciativas a la reforma electoral que también está en puerta y que el gobierno federal hasta estos momentos no ha podido soltar? Hay algunas resistencias por parte del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, particularmente con el tema de los plurinominales y el financiamiento de partidos políticos, hasta donde recuerdo. Recuerdo esos 2 puntos. Pero a ver, explíquenme, chicos, en qué consisten este paquete de reformas que ha enviado el Ejecutivo. Mira, el gobernador envió o anunció el envío de 3 iniciativas. Es una iniciativa de reforma constitucional para la reforma judicial. La segunda es la iniciativa, una reforma a la ley de seguridad, donde vienen 2 temas concretos, que es primero medios alternativos de justicia, que es todo el tema de mediación y solución de conflictos por una segunda vía que no sea vía judicial. Y la tercera es una ley que está promoviendo la Consejería Jurídica de Presidencia de la República, que es un tema de coadyuvanza para todo el tema de la extorsión, que pues es uno de los delitos más importantes en el país. Oye, Quique, perdóname que te interrumpa. ¿Esto es distinto a lo que ya dictaminaron? O sea, esta iniciativa es diferente a lo que ustedes homologaron respecto de la ley federal. Sí, tiene muchas cuestiones distintas. Sobre todo, este tema de responsabilidad laboral hacia los jueces y magistrados. Okay. Porque si bien la reforma judicial pues te da federal, no nos da margen para hacer muchas cosas, pero sí nos da la posibilidad de cuál es el tratamiento para los que hoy son jueces y son magistrados en tema laboral, y me parece que esa es la diferencia radical, y me parece que otra de las diferencias importantes es también los requisitos para participar en el proceso de elección. Okay. Todavía no son las leyes secundarias, solamente es la reforma constitucional. Habrá que explicarle a la gente porque es importante que una iniciativa tenga ya de facto leyes secundarias, Quique. Así es, son dos procesos. La primera es la Constitución te dice cómo debe organizarse un poder. En términos generales. En términos generales, o sea, te dice, va a constar de 3 órganos, que es los magistrados, el Tribunal de Disciplina Judicial y el órgano de administración. Te dice generalmente cuáles son sus funciones, sus atribuciones y cómo se eligen estas personas. Okay. Esto estará en la Constitución, y después vendrán leyes reglamentarias que permitan saber cómo se procede en cada uno de los casos. Por ejemplo, cómo se elige a los candidatos. Okay. Pues ya vendrá en una ley general donde vendrá cómo se eligen, que pues tendremos que acatar a lo que marca la norma federal, pero podremos poner requisitos queretanos, ¿no? Específicos o subir el piso. Mira, yo siempre lo he dicho, las leyes federales son el piso de cualquier entidad federativa. Tú no puedes quitar requisitos que tenga una ley federal, pero sí puedes aumentar y poner requisitos que suban el nivel o que den otra característica. Entonces, yo creo que a mí me parece que es una iniciativa que además recoge muchas de las solicitudes que hicieron compañeros del Partido Morena, del PT. Yo creo que es una iniciativa en la que se puede llegar a un buen acuerdo en el Congreso, porque necesitamos 17 votos y hoy en el Congreso nadie los tiene. Así Nos es. tenemos que forzosamente poner de acuerdo, y yo creo que tiene muchos elementos para poderlo hacer, y a mí me gusta. Yo creo que es un buen paquete. Yo creo que en paquete deberíamos de aprobarlo, porque me parece que el acceso a la justicia es el gran reto de los ciudadanos. Yo creo que a los ciudadanos poco les interesa elegir a sus jueces,
si no mejora el acceso a la justicia, si no lo vuelve más pronto, más expedito, más económico y que les permita a la ciudadanía dirimir mejor sus controversias, a los empresarios resolver sus conflictos de forma más económica. Para que te des una idea, el reto al que nos estamos enfrentando en tema de justicia, en Querétaro, en promedio, por ejemplo, un magistrado resuelve 460 casos al año. ¿Qué quiere decir? Que tiene que resolver 1.5, casi 2. Más de un caso al día. Más de un caso al día. Yo diría 2 porque pues los fines de semana no cuentan, ¿no? Claro. Los días laborables, pues a lo mejor en el año pueden ser 300, considerando ya las prestaciones que tiene un servidor público en su contrato colectivo de trabajo, 300 días de trabajo, entonces quiere decir que 2 va a tener que resolverlo, y en promedio un juicio tiene 15 audiencias. ¿Qué quiere decir? Que un magistrado tendría que estar atendiendo pues poco más de 1,600 audiencias en un año. Y entonces es un súper reto el que vive un magistrado. Y te quiero decir, cuando lo bajas a jueces, todavía se convierte en algo peor. Sí, claro. En el tema familiar, en Querétaro se dirimen alrededor de 20,000 asuntos al año. Ay, qué conflictivos somos, ¿eh? No te creas. Pues es que, a ver, vivir en una sociedad... Sí, claro, súper dinámica y que crece y crece y crece. Y que además hay que reconocerlo. Antes, el tener una familia, por ejemplo, que se desintegraba y no era tan común como hoy. Hoy tú ves a muchos padres que dicen, yo decidí divorciarme y entonces pues son muchos procedimientos los que se tienen que desahogar. Ya es mucho más rápido, como dice por ahí el chiste. Antes los papás tenían muchos hijos, ahora los hijos pueden tener muchos papás. Sí. Y es la realidad. O sea, tú ves hoy que hay familias que se desintegran y se vuelven a integrar y se integran múltiples y de diferentes madres y padres. Es la realidad social que estamos viviendo. Y ahí se dirimen los conflictos. Y entonces ¿no? hay que dirimirlos ahí, porque de eso depende que pues un niño tenga alimentos, tenga sustento, tenga vestido, y es trascendente. O una ciudad con la actividad comercial como la que tiene Querétaro, pues dirimir el conflicto entre dos empresas que se prestan servicio y que cómo lo prestan, cómo lo cumplen, cómo se paga, pues tiene que haber un tercero que lo resuelva. Entonces, a mí me parece que es trascendente que entendamos que tener un sistema judicial fortalecido es importantísimo. Ya lo vimos a nivel nacional, como la confianza del empresariado, de los inversionistas, hoy está caída. Somos el único país de Latinoamérica que no creció en el año 2025. Mucho, creo yo, por 2 razones. El cambio presidencial, que siempre trae arrastres importantes. Toma un tiempo para activar la inversión pública. Y el segundo es la pérdida de la confianza por esta elección que a todas luces no fue exitosa. No funcionó como planearon quienes la crearon, y que además pues tuvo muchas suspicacias. Entonces esto me parece que nos tiene que llevar a un escenario que en Querétaro podemos hacerlo bien. Y ahora pues el reto más importante es que la ley federal, y que yo espero que eso los diputados federales y que el gobierno federal lo evalúe, es que está concurrente con la elección del 27. Del 27, y me parece que eso a nadie le abona, porque elegir jueces requiere un procedimiento muy distinto, y entonces cuando tú llegues a tu casilla y te topes con filas enormes, puede hacer que disminuya la participación ciudadana, y de por sí las elecciones intermedias tienden a ser elecciones con menos participación ciudadana. Aunque bueno, la elección del 27 será una elección sumamente importante para Querétaro. Finalmente vamos a elegir pues al nuevo gobernador o gobernadora. Y quiero detenerme aquí, Quique, para darle paso al diputado Eric Silva. Sin embargo, entiendo todas estos argumentos que plantea sobre la mesa, y sin embargo esta semana el bloque de la 4T ponía justo a debate estas inconsistencias que dicen que no están coincidiendo con la reforma constitucional a nial federal. Creo que nada más es Claudia había comentado eso. Bueno, pero finalmente salió a hablar. Yo sí lo puedo decir, yo sé que Eric no lo va a decir, pero yo sí lo puedo decir, porque yo he platicado con los compañeros de Morena y me dicen, oye,
no todo lo que ella dice nos representa a todos. A ver, Eric. Así como todo lo que digo yo no representa Pues sí, al claro. PAN o sea, no. No, bueno, a ver, yo lo único que digo es, bueno, yo creo que cada quien es responsable de, pues, de lo que uno dice, ¿no? De la opinión que uno emite. Yo, pues sí, estoy de acuerdo con lo que dice el diputado en el sentido de que, pues, tenemos que buscar la mejor ley posible, el mejor procedimiento posible. Tenemos que escuchar todas las voces, tenemos que escuchar a todos, porque, bueno, incluso, a ver, yo se los platico. Yo la semana pasada tuve la oportunidad de poderme acercar con el presidente del tribunal, con el doctor Braulio Guerra. Y el doctor Braulio Guerra, incluso él me comentaba, ¿no?, que hay una confederación de las 32 entidades, de todos los presidentes de tribunales, que se han estado reuniendo y que han estado revisando, tanto de los que ya se les aplicó, obviamente, este procedimiento, donde ya se aplicó la ley judicial, donde ya está funcionando, en algunos otros estados, donde ya está este esquema trabajando, y bueno, lo que ellos están tratando de hacer es tener la expertise de los que ya están viviendo con pues ahora sí que con este cambio, y entre los que apenas vamos a entrar a ese cambio, ¿no? Y entonces él nos decía, y él me comentaba, que incluso ellos van a hacer algunas aportaciones todavía, que ellos estaban por mandar también unas observaciones con las cuales pues ellos querían que se le pudiera adherir a esta ley. ¿Qué es lo que estoy viendo? O sea, que en este paquete de reformas que envía en este caso el Ejecutivo Estatal, pues yo siempre lo he dicho, y creo que eso ha sido parte, pues, de la apertura que hemos tenido, ¿no? Todas las opiniones cuentan, todas las opiniones valen, y yo creo que, pues, el escuchar a todos los poderes y el escuchar a todas las opiniones, pues nos va a llevar a tener una ley mejor, ¿no? ¿Qué si es lo que veo en este paquete? Bueno, pues sí veo una voluntad de tener una mejor justicia, pero siento que sí se queda un poco corto. Y es preocupante. ¿Por qué? Pues porque ya estamos en la antesala, o sea, en teoría esto tendría que darse el próximo año. Y como bien lo menciona el diputado... Tiene que ser un año antes, ¿no? Se sí, tendría o sea, que aprobar la reforma es que mínimo un año antes, ¿no? Ya estamos en tiempos, o sea, ya estamos fuera de tiempo prácticamente. Okay. Esto ya se tuvo que haber aprobado, esto ya se tuvo que haber discutido. Ahora, tengo entendido que, bueno, ahorita yo apenas me estoy integrando a la Comisión de Puntos Constitucionales, pero pues ahorita en teoría ya incluso hay un dictamen, ¿no? O sea, ya tenemos ahorita un dictamen, por decirlo así, ¿no?, preaprobado. Pero entonces ya hay un dictamen preaprobado y ahora el gobernador llega y dice, no, vamos a hacer lo que yo diga. Entonces, ahí es donde yo siento que estamos nosotros de cierta manera ralentizando las cosas. ¿Por qué? Porque ya hay un dictamen, llega el gobernador y mete otra ley que nos va a hacer volver a discutir todo, me imagino, porque van a querer, pues obviamente, darle el foco, el ajuste que debe ser. Y luego va a venir el Poder Judicial también y nos va a decir, también me gustaría que metieras esto. O sea, yo estoy de acuerdo en que se discuta todo, yo estoy de acuerdo en que se meta todo, pero ahorita en este momento, por ejemplo, la ley que manda el gobernador, pues no nos dice las leyes secundarias, es decir, el tema de fondo, ¿no? O sea, no nos dice cómo va a ser el proceso de selección de candidatos, cómo se van a conformar los comités, cuántas personas van a venir, cuáles van a ser los requisitos que se van a solicitar. Si bien dice aquí el diputado, pues sí, vamos a elevar el piso, ok, está bien, vamos a meter juzgadores. Pero, Clau, fíjate, nada más déjame hacer una pausa, porque yo creo que esto que hizo el gobernador, que es distinto a lo que sucedió a nivel federal, es un voto de confianza a los compañeros de Morena. Porque a nivel federal, mañosamente, y lo digo, y yo creo que cualquier jurista te lo puede decir, metieron reglamentación en los transitorios. Para que eso no se puede. A ver, explícame, con peras y manzanas. Pues sí se puede. Te voy a... Pues no se podía. Ya para Morena todo se puede, pero fíjate... Es la verdad, Erika, a ver, hablemoslos derecho, pero a ver, ahí te va. Fíjate, en la Constitución tú requieres un número de votos para modificarla. Sí, así es. Y entonces tú dices, esto va en la Constitución y pones los artículos y dices, el tribunal se elegirá por voto ciudadano. Habrá candidatos que propondrán cada uno de los poderes. Y después en una ley secundaria tú dices cómo se conforma el comité, cuáles son los requisitos. A nivel federal, para que nadie pudiera modificarlo sin el apoyo de todas las fuerzas políticas, más que la de Morena hoy, pusieron esas reglas que deberán ir en una ley reglamentaria, la pusieron en los transitorios de la reforma constitucional. Modificar un transitorio de la reforma constitucional requiere mayoría calificada. Okay. Y entonces hoy, fíjate, el gobernador, el mensaje tan positivo que está mandando es, yo no voy a reglamentar
la ley con mayoría calificada. No quiero 17 votos para reglamentarla, para poderla modificar, sino con mayoría simple. Hoy, quien tiene la mayoría simple es Morena. ¿Qué quiere decir eso? Pues que está dándole un voto de confianza que vamos a construir algo en lo que todos podemos estar de acuerdo. Y eso me parece que es algo central de este mensaje político que el gobernador envía, de decir, miren, podemos ser adversarios electorales, pero todos queremos que a Querétaro les vaya bien, y doy el voto de confianza de que esa es la apuesta que todos debemos de hacer. Y es algo radicalmente distinto, porque el gobernador podría haber puesto, como sucedió a nivel federal en los transitorios, reglamentación que le permitiera tener mayor margen, mayor facultades y decisiones, y proteger al poder que según esto hacen 5 familias, como aquí decía Claudia, la reunión y la sesión pasada, y no lo está haciendo, porque estamos convencidos que lo que hoy todos queremos es construir el mejor sistema de justicia. ¿Con qué? Pues con las reglas que ya el país tiene. No estoy de acuerdo con ellas, no me parece que sea el camino, pero son las que ya hoy tenemos y tenemos que ir con ellas, y pues tenemos que hacerlo antes de que inicie el proceso electoral. De hecho, 3 meses antes de que inicie el proceso electoral. Ok, o sea, estamos hablando de que el proceso electoral empezará en septiembre, más o menos. Empieza en septiembre, entonces en teoría tenemos junio. Exacto. Eric, ¿querías comentar algo? No, bueno, a ver, sí, no dudamos de la buena voluntad que pudiera llegar a tener el gobernador. Eso es claro, ¿no? Digo, qué bueno que se esté preocupando. Ojalá se hubiera preocupado un año antes, ¿no? Esa es la realidad. Digo, nunca es tarde, qué bueno que ya llegó, qué bueno que se va a discutir, qué bueno que lo vamos a ver. Me estoy integrando apenas, finalizando el año, me integré a la Comisión de Puntos Constitucionales y pues estamos abiertos al diálogo y estamos abiertos a discutirlo. Sí, estoy de acuerdo, las leyes secundarias son lo más importante en esta reforma, porque pues prácticamente el tema federal pues ya lo dictamina, ¿no? Ya tenemos un piso, que es lo que dice el diputado. Ahora más bien lo que nosotros tenemos que revisar pues es el tema verdaderamente de aquí en Querétaro, cómo se va a realizar, cómo se va a hacer. Dicen por ahí, ¿no? Una ley a la queretana, pues a la queretana vamos muy tarde, esa es la realidad. Y no creo que una ley a la queretana signifique pues hacer la tarea tarde o estar fuera del recreo. Y sé que el diputado va a decir, no importa aunque nos vayamos tarde, pero que lo hagamos bien. No, yo creo que hacer las cosas bien es hacerlo en tiempo y forma y correctamente. Entonces, vamos a hacerlo, estamos abiertos, no pasa nada, vamos a discutirlo, tenemos la intención de lograrlo, pero sí a mí algo que me preocupa bastante, que digo, yo no estaba en esas comisiones, pero pues algo que sí me preocupa ahora que me integro, pues es el tema de que ya tenemos el tiempo encima y la gente necesita solución y la gente necesita, pues, obviamente reformar este sistema de justicia. Yo creo que esto que dice Eric, a Querétaro le dio una ventaja. Nosotros vimos cómo a nivel federal hicieron una reforma y después sobre las rodillas tuvieron que corregirla. Tuvieron que hacer modificaciones de las leyes, tuvieron que hacer correcciones de todas las leyes que aprobaron en el Congreso Federal, porque cuando las publicaron, ya publicadas, se dieron cuenta que estaban llenas de errores. Y luego todavía, cuando las implementaron, se dieron cuenta que había muchísimas inconsistencias. Eric, que ya se reunió con el magistrado presidente del tribunal, seguramente el presidente del tribunal dijo que a nivel federal hay una corriente muy fuerte por hacer modificaciones a la ley federal, porque hay muchísimas inconsistencias. Mira, cuando tú planeas algo en lo teórico, y después llegas y lo aplicas, te das cuenta que en lo teórico no es lo mismo que la práctica. Claro, de acuerdo. Que siempre hay una diferencia entre una cosa y otra. Y a mí me parece sensato que hoy se modifique las leyes federales para corregir lo que no funcionó del proceso anterior. Y a mí me parece que en Querétaro podemos recoger todas estas experiencias que han vivido entidades federativas, el gobierno federal, el Instituto Nacional Electoral, para hacer la mejor ley. Estamos en tiempo y forma. Y el otro que me parece pues un gran reto es que esto no puede detener el acceso a la justicia. Es que esto tiene que caminar paralelamente. Y imagínate tú hoy un juez que tiene 20 años de servicio en el tribunal, que empezó como meritorio, después fue secretario de acuerdos, después se convirtió en juez y que ahora le dicen, pues ya se acabó tu trabajo. ¿Qué va a suceder de hoy que estamos trabajando en esta reforma
al 1 de octubre del 2027. ¿Qué vamos a hacer con esos más de 40,000 expedientes que en el Tribunal Superior de Justicia, entre las materias penales, mercantiles y civiles y procesos de revisión, se resuelven ahí? ¿No los podemos hacer esperar año y medio? Es que estoy escuchándote, Quique, y estoy pensando, ¿verdaderamente esta reforma en la forma vendrá a resolver de profundo un problema de procuración y administración de justicia en el país? Y si lo vamos haciendo más chiquito, aquí en Querétaro, o sea, mi pregunta sería si la forma efectivamente va a significar fondo. Justo, eso precisamente era parte de lo que se platicaba con el presidente del tribunal, porque si bien la reforma lo que habla es el tema de quién va a juzgar, o digamos, el tema de fondo es quién va a ser la persona que va a juzgar, porque se va a llegar a tener autoridades judiciales emanadas del voto, ¿estamos de acuerdo? Ajá. Esa es la intención, pero también el otro lado, y que es muy importante, es cómo va a ser ya ahora, digamos, ya el proceso operativo como tal del Poder Judicial, que ahí es en donde encontraron también que es muy perfectible y que hay muchas cosas que van a aportar y que va a abonar el tribunal. ¿Sí me explico? O sea, el tribunal en ningún momento estuvo en contra del tema de cómo elegir o de que lleguen nuevas autoridades juzgadoras. Eso fue lo que a mí me comentaron. Lo que ellos tal vez estaban un poquito inquietos o lo que tenían ellos que aportar era en sí cómo funcionaría la maquinaria, que es lo que dice el diputado. ¿Cuántos casos se van a quedar a lo mejor en un limbo en lo que se determina si el juez continúa, va a elección o se jubila? Porque también tienen la posibilidad, y eso es otra cosa también que se discutía, que tienen la posibilidad de que si no quieren entrar a un proceso democrático, si no quieren entrar al proceso de elección dentro del marco de la reforma, pues ellos tienen la posibilidad de retirarse sin ningún problema. O de lo contrario, pues claro que sí, continuar con esta carrera, inscribirse, ser electos y pues continuar desempeñando su cargo sin ningún inconveniente, ¿no? En ese sentido. Ahora, ¿cómo va a lograrse eso? Pues precisamente con las leyes secundarias, que bien digo, pues ya vamos tarde, pero que tenemos que ya hacerlas y que tenemos que deliberar, muy importante, quién va a elegir esos candidatos, cómo van a ser los comités, cuáles van a ser los tiempos, va a haber o no va a haber financiamiento de campaña, se les va a dejar o no se les va a dejar, o sea, un montón de cosas que todavía las dejamos en el limbo y que la verdad es que ya no sé si este paquete viene a abonar que avancemos o nada más nos viene a hacer pues que retrocedamos y volvamos a revisar algo que en teoría ya nos estábamos poniendo de acuerdo. Eso es lo único que a mí me preocupa. Y bueno, pues ya lo veremos, ¿no? No quiero adelantarme, no quiero decir que fue mal, no, simplemente lo único que sí veo es que pues tenemos más presión y tenemos que ponernos a trabajar más rápido. Sí, tratando de perfilar el cierre de esta conversación, chicos, nos quedan apenas 2 minutitos para ir cerrando. Quique, yo te preguntaría, por último, la postura de Acción Nacional y la postura de Enrique Correa respecto de este paquete de iniciativas. ¿Qué es negociable y qué no es negociable? Así lo pondría para Enrique Correa y para Eric Silva. ¿Qué sí es negociable y qué no se toca? Mira, a mí me parecería que algo que no podemos negociar son los derechos laborales de quienes hoy han hecho la justicia en Querétaro. Okay. Quienes son totalmente profesionales de su trabajo y de su servicio a los queretanos y decirles hoy se acabó tu trabajo y te doy una patada en el trasero y vete a la calle, porque pues estas personas llevan 20 años preparándose para ser jueces, 20 años capacitándose, y que hoy le digas, oye, pues ahora te toca ser candidato, pues es un perfil abismalmente distinto. Salir a la calle y tener el contacto con los ciudadanos y escucharlos requiere de una hasta personalidad, mi estimada Claudia, porque no es sencillo. Y el otro, me parece, a mí ese es para mí el innegociable, y el segundo innegociable es que me parece que tiene que ir aparejada de este sistema de justicia alternativo, donde busquemos la mediación, donde busquemos sistemas eficientes, efectivos y económicos que permitan a los ciudadanos acceder a la justicia. A mí me parece que esos son los dos innegociables en los que no podemos reducirnos. Y pues el límite que la Constitución nos marca, la Constitución Federal ya nos marca un límite, no lo podemos sobrepasar y esos van a ser los 3 límites que tenemos. Muy bien, mi querido Quique, muchas gracias. No, Esta es tu casa, como siempre. Eric, ¿cuáles son tus no negociables? Que no pasemos de ese límite. También uno de los no negociables es no pasarnos, ¿no? Por ahí un compañero de aquí del diputado dijo, yo estoy
sin broncas. En el dispuesto a entrar en desacato. Entonces, pues no, yo creo que tampoco esa es la actitud, ¿no? Yo creo que la gente merece más de nosotros en ese sentido. Otro tema que no es negociable, pues es que no se pierde el espíritu precisamente de esta reforma, ¿no? Es decir, que se acaten, pues, mínimo los procesos de selección, algunas cuestiones que pues es por lo cual surge esta reforma, ¿no? Si no, de lo contrario, pues entonces ¿para qué cambiar algo que prácticamente en teoría estamos diciendo que lo vamos a cambiar y que lo estamos dejando exactamente igual? Y concuerdo también en el tema de buscar nuevos sistemas de resolución de conflictos, y en eso yo creo que sí, no vamos a tener ningún problema. Pero lo que sí es ahora sí que muy cierto y muy tajante, yo lo digo, es no podemos permitir que se pierda el espíritu como tal de la reforma al Poder Judicial, así como viene de la Federación. ¿Vamos a adecuarlo aquí en lo estatal? Sí, claro que sí, pero no vamos a dejar que se pierda eso, porque si no, entonces de nada sirvió reformar el Poder Judicial. Pues ya lo vimos, necesitamos una reforma, esa es una realidad. Oigan, acabo de acordarme a 30 segundos de terminar esta conversación que hay algo que le conocemos como el Servicio Civil de Carrera, y el Tribunal Superior de Justicia, particularmente el Poder Judicial, lo tiene. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Se elimina con la reforma? No se elimina porque recordemos que los jueces y magistrados tienen un proceso distinto de elección. La carrera dentro del Poder Judicial son para todo el resto de los puestos administrativos que no tienen cambio. Y ahí es una de las causas de por qué los saberes a los magistrados que la diputada criticó, porque, a ver, un juez que dice, yo no quiero participar, voy a regresar al ejercicio profesional de mi carrera, voy a litigar, pero resulta que es el compadre de todos los que están adentro, que estuvieron adentro, pues sería un profesional que tendría una ventaja respecto de cualquier otra persona, y me parece que por eso es importante el sí garantizar los derechos laborales a los jueces que decidan sí o no participar dentro del proceso judicial, porque inclusive puede ser, tú imagínate un juez que vaya a la elección y pierda, que puede suceder, ¿eh? Claro. ¿Y qué va a suceder? Oye, pues él tenía 20 años laborando en el Poder Judicial, pues hay que respetarle sus derechos laborales, así como un trabajador, cuando trabaja en una empresa y es despedido, requiere de una indemnización, de una liquidación y del pago de sus derechos laborales proporcionales al tiempo de trabajo. Pues igual un juez, a mí me parece que eso es algo que no podemos poner a discusión y que debe ser central en nuestra reforma. Bueno, vamos a echarle un ojito a ese Servicio Civil de Carrera, que me parece que es garantía para quienes están, como dices tú, en otros niveles, en niveles de chamba al interior, pero que también les limita en la posibilidad de participar activamente para ser jueces o magistrados. Pero bueno, ese me vino a la mente 30 segundos antes de terminar. Mi querido Quique, gracias. Erika, muchísimas gracias. Querida Claudia, muchas gracias a ti. Vámonos al corte y regresamos con más información. No se vaya, esto es Así las Cosas Querétaro, y nos escuchamos en la zona metropolitana, 1310 de amplitud modulada y 90.1 de frecuencia modulada en San José Iturbide. Pronto San Miguel de Allende, Cadereyta y el resto de la zona metropolitana a través de una frecuencia modulada de la que ya le estaré contando. Pero por lo pronto nos escuchamos en estas plataformas. Voy al corte y regreso.